El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un cántico entre muchos que trae el Antiguo Testamento. Los profetas van a tratar de mostrar la realidad en la que vive el pueblo, fruto de su infidelidad a Dios, fruto de dejarse arrastrar de sus miedos, de sus cobardías, por dejarse arrastrar de sí mismo. Dice el profeta Jeremías, aludiendo a la situación del pueblo, una situación ya advertida mucho antes por el Señor a través de los profetas para que no fueran a caer en esa desgracia, pero el pueblo prefirió obviar la advertencia de los profetas y seguir sus mismos criterios. Ya no hay profetas,
ya no hay reyes, ya no hay sacerdotes, y todos vagan sin sentido por el país. A cambio de la calma, dice el profeta, sucede la turbación. Eso nos puede pasar a nosotros si no estamos atentos a las advertencias del Señor, que por puro amor y por pura misericordia nos ha estado haciendo en estos tiempos, a través de la misma palabra de Dios, a través de la iglesia, a través de las diferentes circunstancias y signos. Precisamente el drama de este hombre que está poseído por una legión manifiesta la realidad a la que puede llegar la vida de cada uno de nosotros, la realidad a la que puede llegar la misma iglesia, ¿sí? Hoy, si nosotros dentro de la jerarquía, la vida consagrada, los fieles bautizados, no hacemos caso de lo que nos está tratando de decir el cielo, y es una situación dramática. San Marcos empieza describiéndola. San Marcos ni siquiera la pasa por alto, no quiere pasarla por alto. Y eso se lo está inspirando el Espíritu Santo. Dice que viene de los cementerios, que vivía entre los sepulcros, que permanecía amarrado con fuertes cadenas y las reventaba, y que incluso con grilletes, argollas, y ni siquiera podían retenerlos. Una vida en el pecado, una vida acostumbrada al pecado, una vida relajada con el pecado, una vida que no le tenga miedo al pecado mortal y a la infidelidad, tiende a llegar a esto. Esa es la descripción que San Marcos nos está haciendo hoy a través de su evangelio. Y esa es la situación dramática a la que puede llegar y está llegando la humanidad, todavía no ha llegado a su límite, y a la que puede llegar a la iglesia si no hacemos caso y nos damos cuenta que es en serio, que lo que hay es una realidad y que lo que puede pasar es en serio, y que Dios no está jugando con nosotros, y por lo tanto nosotros tampoco podemos jugar con el cielo. Dios es maravilloso, inmensamente misericordioso, y amó a los profetas, y vino la institución profética para advertirle al pueblo en la situación en la que se encontraba por ser infiel, y la situación a la que iba a llegar si seguía siendo infiel, y seguía caminando por el camino que estaba caminando. ¿Y qué le pasó al pueblo? Se pusieron a decir que los profetas eran demasiado exagerados, pesimistas. Así trataron los reyes, los sacerdotes y los falsos profetas a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a Elías, a Eliseo, y podríamos seguir contando la historia que nos cuentan los mismos profetas en los libros sagrados, porque estos son pesimistas. A Jeremías lo mandaron a la cárcel y lo mandaron a encerrar porque era un autor de desgracias. Y lo único que hacía era empujar el pueblo a la tristeza, al desánimo, a la desesperación. Esa fue la acusación que le hicieron los falsos profetas a Jeremías. Y era Dios quien lo estaba enviando. ¿Por qué? Porque Dios sabía que por los comportamientos del pueblo iban a venir unas desgracias. Pues eso nos lo enseñan los mismos filósofos antiguos. Todos los filósofos, sobre todo los grandes de la filosofía antigua, Sócrates, Platón y Aristóteles, dicen que toda acción libre que yo realice hoy tiene unos efectos a futuro, buenos o malos. Si mi acción mala hoy la realizo hoy en el presente, yo no voy a ver los efectos hoy mismo. Olvídense, ¿sí? Los voy a ver por allá al tiempo y me voy a dar cuenta que esos efectos son fruto de una causa irresponsable o responsable, si son buenos, de mi actitud pasada y hoy en nuestro presente.
Por eso es importante que nosotros no obviemos lo que está pasando. Y no obviemos por soberbia, por orgullo, por dureza de corazón, las advertencias que el Señor nos está haciendo. Estos días, ahí de curioso, vi un libro que yo había leído una gran parte, no sé si todo, hace muchísimos años, de el padre Raniero Cantalamessa sobre el Espíritu Santo. Y lo vi, yo no sabía que estaba en la biblioteca, se me dio por mirar y curiosamente lo cogí y lo abrí en una parte. Y el padre Raniero Cantalamessa hace por ahí 30, 40 años estaba dictando un retiro a sacerdotes y el tema era: tenemos que convertirnos. Bueno, qué valiente decirle a los sacerdotes que tenemos que convertirnos. La gente no se imagina lo que significa hablarle a un religioso, a una religiosa, a un sacerdote, a un obispo o a un cardenal de la conversión. De hecho, mismos sacerdotes que predican retiros a sacerdotes dicen que lo más difícil que hay es predicarle a los mismos sacerdotes. Porque a uno le toca, pues, quien se vende y se regala, sí, el que se regala y se vende, le toca preparar y acomodar el lenguaje para que nadie se vaya a sentir afectado, ¿sí? Y dice el padre, comienza contando un testimonio de él mismo. Dice que un día estaba orando, siendo sacerdote, y el Espíritu Santo le mostró cómo caía una gota de agua, ¡pum! Y caía como sobre una coraza que estaba tapando algo. Y dele, y esa gota, hasta que llegó un momento que de tanto golpear esa gota de agua, de tanto golpearle, le golpeaba con fuerza, traspasó el caparazón y se abrió. Y dice él que era su corazón. Y él, sorprendido, se preguntaba: ¿pero por qué yo tenía ese caparazón en mi corazón si yo soy sacerdote, soy religioso, si yo me confieso, si yo voy a misa, si yo rezo, hago la liturgia de las horas? Y enseguida le mostró el Señor eucaristías mal vividas y mal celebradas, confesiones sin una contrición perfecta, sin un arrepentimiento verdadero, sin un propósito de enmienda verdadero, es decir, actitudes que no llevaban a una conversión verdadera. Y la gente cree que es dramático lo que el Señor nos está intentando decir hoy. Lastimosamente hay muchos corazones así. Y más dentro de nosotros mismos, los consagrados, que entre los mismos laicos. Los laicos también. Eso es un signo, un síntoma muy elocuente de soberbia. Porque el humilde no es así. El humilde no es así. El humilde se mira ante Dios y siempre se ve como criatura ante Dios, siempre se ve ante el Señor imperfecto. Y entre más se acerca, más grande ve su nada. Pero nosotros somos muy incoherentes y muy ilógicos hasta con nuestra vida espiritual. Y nos da miedo enfrentarnos a esa realidad porque nos hemos creado una falsa imagen de perfección, de santidad, de vida cristiana y de entrega al Señor. Y no peleamos con el Espíritu Santo porque no queremos que toque ese caparazón. De hecho, ahorita en la oración colecta, la iglesia, porque eso lo compuso fue la iglesia, ¿sí? Le pedía al Espíritu Santo que viniera a hacer eso en nuestro corazón, a sacar al descubierto todo lo que hay dentro, ¿sí? Y a eso llegó Jesús, a esta región de Genezaret, a poner al descubierto la horrorosidad que hacía el pecado. Miren, uno como sacerdote lo vive hoy. Cantidad de gente que se confiesa sin ser consciente de lo que significa el sacramento de la confesión. Consagrados que pecan para después ir a confesarse. Ahí no hay conversión. Y si caigo, pues me confieso. Eso manifiesta que esa persona todavía no ha llegado a una gracia de conversión. Porque quien experimenta el amor del Señor en su corazón, lo que menos quiere hacer es ofender al amor.
quien nunca ha experimentado el amor del Señor, le da un bledo ofenderlo o no ofenderlo, pecar o no pecar. Quien lo ha sentido y sabe cómo es el amor del Señor y conoce ese don gratuito de su amor, nunca va a querer ofenderlo, ni siquiera por miedo, por amor, porque le da vergüenza ante tanto amor del Señor, tanta bondad, que nunca va a querer ofenderlo. Preferible morir que pecar ante tanto amor gratuito del Señor. Por eso el Papa, no es exagerado el Papa Benedicto XVI diciendo que hoy los cristianos dentro de la iglesia, y hay que decirlo, a mí me da pesar que esto afecte a veces a algunos, pero yo ¿qué puedo? Yo tengo que hablar como sacerdote porque si no me van a pedir cuentas en la eternidad. Para eso Dios me confió un don que no viene de los hombres, viene de Él con la autoridad de la iglesia. En la iglesia no estamos bien. Y el Papa Benedicto XVI decía que estábamos viviendo un paganismo con Dios. Antes era muy fácil evangelizar, ¿sí? Porque la gente no había conocido a Dios, no sabía nada de Dios, ni siquiera intelectual o racionalmente, y San Pablo iba y tiraba la semilla y eso causaba escozor, pero era gente que nunca había escuchado hablar de estas maravillas del Evangelio. El problema es que dentro de la iglesia está el pecado en personas que hemos escuchado muchísimo hablar del Evangelio, muchísimo, hasta no lo sabemos de memoria. Lo conocemos de memoria, conocemos las cosas, la doctrina de la iglesia de memoria, pero corazones fríos, tiesos, entumidos. ¿Por qué? Esto que contaba el padre Raniero Cantalamessa. Y se dio cuenta que a él le faltaba conversión y le dijo al Señor, aquí estoy, destruye esta caparazón. Y ponía un texto bien bello, ¿sí?, del profeta Zacarías, cuando dice, se aparece el ángel del Señor ante un sacerdote, lo van a revestir y dice el Señor, quítenle el vestido viejo. Quítenle el vestido viejo y pónganle un vestido de fiesta. ¿Por qué hay tanta tristeza? La gente se está alegrando con cosas que no debe alegrarse y está buscando la esperanza para salir de todo esto en donde no está, en los hombres o en cosas por ahí entretenedoras, ficticias, absurdas, que no tienen al Señor. Eso no es esperanza cristiana. Eso no es confianza cristiana, será confianza en estructuras humanas, bonitas, hasta buenas, sí. Pero en Cristo, que es la roca, en Jesús, que es la piedra angular, Él es la fuerza que mueve nuestro corazón verdaderamente, el Señor, y mi corazón se entusiasma cuando escucho su voz, cuando se habla de Él. A mí siempre me ha acompañado una frase de nuestra fundadora, dentro de muchas, y que la he guardado para mí en mi corazón. Ella siempre nos decía a nosotros, cuando compartíamos entre hermanos y hermanas, después de cada compartir, mijito, saliste más fervoroso de ese compartir, con deseos de amar más al Señor, de dar tu vida por las almas. Saliste más piadoso de ese compartir. Si saliste así, fue en Dios. Si no saliste así, no fue en Dios. En la vida cristiana es eso. Cuando compartimos los unos con los otros temas espirituales y temas de la vida ordinaria, es para salir más entusiastas con el Señor y con un deseo más grande de entregarnos por Él y por las almas. Si el Evangelio no nos produce eso, y Jesús no nos produce eso en el corazón, porque dicen los discípulos de Maús que les ardía el corazón mientras les explicaba las Escrituras. Algo está pasando. Entonces la situación dramática de este hombre lleva a Jesús a sacar a la luz todo lo que está allí, esa situación en la que se encuentra. Luego, él al verse como está,
y al ver a Jesús y ver la necesidad que tiene de salir de esa condición, le grita, le pide y sale corriendo a decirle que le ayude. ¿Dónde quiere encontrar la solución la gente hoy? No en el Señor. Muchos no la quieren encontrar y hablan hasta bonito de oración, ¿sí? Hablan hasta bonito de los santos, hablan hasta bonito de la liturgia, hablan hasta bonito de una cantidad de cosas, pero las viven, lo hacen. De la Eucaristía hablan hermosísimo, pero verdaderamente buscan a Jesús Eucaristía o buscamos a Jesús Eucaristía. ¿Quién sabe? Porque es que una cosa está el decir y otra en el hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno cree, hace lo de este hombre. Se fue donde Jesús a pedirle a él que lo ayudara. Y Jesús dio una increpó al demonio y salió de él. El demonio le pidió que lo mandara a una piara de cerdos. Y Jesús lo hizo y todos los cerdos se fueron para el acantilado. Y la gente de este lugar, cuando escuchó esto, le pidió a Jesús que se alejara. ¿Saben por qué? Porque la gracia siempre llega a acabar con la impureza. Los cerdos eran animales impuros, pero era el sustento de supervivencia de esta gente de Genezaret. No, es que donde está la gracia no puede estar el pecado. A veces la vida de Jesús cuando entra se convierte en ruina para otras cosas. A Zaqueo le dijo, siendo bien bajito, se montó al árbol y le dijo, Zaqueo, bájeseme de ese árbol. Pero Señor, si aquí todo el esfuerzo que yo hice para subirme, todo lo que me tocó trabajar, bájese de ese árbol. No queremos que el Señor nos traiga exigencias. Dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas es que él se comienza a ser cristiano cuando hay el encuentro con un acontecimiento y con una persona que da una nueva orientación a la vida. Yo no puedo seguir lo mismo. Un sacerdote me mandó un recado a través de una persona, iba a dejar su ministerio. Y no sé si por una predicación o por el Señor le abrió el oído. Y dijo, yo no puedo dejar el ministerio sacerdotal. Díganle al padre Omar que yo iba a dejar el ministerio sacerdotal. Y que una vez escuchándolo dije, yo no puedo seguir así. Tuvo la humildad de abrir su corazón. Tuvo la sencillez. Y Dios se valió de eso para decirle, es que padre, no puedes seguir así. Tienes que caminar así. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Pobre del Señor. Pobre del Señor que insiste, persiste, insiste con nosotros en su inmensa paciencia, no para destruirnos ni para acá, pero queremos otro tipo de mensaje. Queremos un evangelio que no contenga el llamado a la conversión y que no contenga la denuncia al pecado. Vayan, búsquenlo así en la Sagrada Escritura a ver si se lo encuentran. Vayan, búsquenlo en la doctrina de la iglesia a ver si se lo encuentran. Vayan. Yo los desafío que vayan y busquen un evangelio así. No, Jesús aquí lo exaltó y mire lo que hace y mire los efectos del pecado y mire lo grave que es. Tan grave que a uno no les gustó y le dijeron retírate de este lugar porque tu forma de actuar trae ruina. Es decir, nos lleva a la tristeza, al desánimo, a la desesperanza. Esa forma no. Sí, porque estás arruinando nuestras fuentes de supervivencia. Nosotros, pobre, imagínense el porquero que cuidaba a todos esos puercos y Jesús sin pedirle permiso mandó al demonio y todos se fueron para el acantilado. ¿Cuánto dinero hay? Y era el motivo de su entusiasmo todos los días. Salía a cuidarlos y en eso tenía puesta su esperanza y ese era el motivo de su alegría todos los días. Claro, una persona que no tiene su corazón en el Señor y lo tiene en otras cosas, pues, que llega a Jesús a decirle así no, no, yo eso así no me parece, eso no da alegría, eso no da esperanza, eso no.
eso no provoca nada, ¿sí? Porque tiene su corazón en otro lado, ¿sí? Entonces, esas actitudes, primero que Jesús llega y saca a la luz el pecado y todo el daño que hace el pecado y la fealdad, porque lo describe muy bien San Marcos. En segundo lugar, este hombre, eso le sirve, el que le saquen a la luz todo eso le sirve para saber que Cristo es la solución, y va y se le tira a los pies al Señor, y el Señor escucha esa oración. En tercer lugar, la actitud de Jesús, que fue una bendición para él, no fue una bendición para otros, para la gente de este lugar, ¿sí? Y más bien prefirieron decirle que se marchara de allí, que no querían escucharlo. No queremos que, no, aquí no nos hables. Así con ese lenguaje, no, vete más bien, ¿sí? Vete más bien para otro lugar. Entonces, eso. En cuarto lugar, la obra maravillosa que Dios realizó en este hombre porque lo convirtió en instrumento suyo de su amor. Eso es lo que la carta a los Hebreos nos ha estado diciendo de aquellos que humildemente aceptaron al Señor. Porque hay cosas que nos fastidian y nos incomodan. Deberíamos preguntarnos en torno a la Eucaristía, en torno a la palabra del Señor, en torno al llamado que el Señor nos está haciendo en estos tiempos. ¿Qué quieren hoy muchos cristianos? Que les digan que son unos santos, que son los mejores, que no ha habido personas tan buenas y santas como nosotros en este tiempo. Queremos, Padre, porque necesitamos llenarnos de esperanza, de entusiasmo, ¿sí? Y si no es verdad, si fuéramos tan santos, el mundo no estaría como está. Si hoy tuviéramos, si los sacerdotes viviéramos como un cura de Ars, imagínense, el cura de Ars transformó todo un pueblo, ¿sí? Con su testimonio. Hoy lastimosamente, y a uno le da pesar mucho eso, sí, porque no queremos aceptar el llamado, y es el amor del Señor, que nos está diciendo, convertíos y sed santos, perfectos. A eso nos está llamando el Señor. ¿Por qué nos costará tanto? ¿No tendrá derecho el Señor? Él el puro, el santo, el más hermoso de todos, ¿no tendrá derecho a decirnos esto? ¿No tiene derecho a decirnos que no hemos hecho las cosas bien? ¿No tiene derecho? Y enseguida nos muestra toda una nube de testigos a través de la carta, hombres fieles, intactos en la fe por el Señor. Y lo perdieron todo. Y nosotros por cuidar, ¿qué? ¿Qué estamos cuidando? Fama. Una imagen. ¿Qué imagen estamos cuidando? A mí me encantó mucho la franqueza del Papa Francisco, cuando él mismo lo dijo abiertamente para toda la iglesia, de que su corazón tenía mucho dolor, y eso lo empezó el Papa Benedicto XVI. Tenía mucho dolor de cómo obispos encubrían a sus sacerdotes por mantener una falsa imagen de la iglesia. Y el Papa Francisco, en esa franqueza que dijo, eso no puede ser. ¿Cómo sigue? La iglesia no está para encubrir, para mostrar una falsa imagen a la humanidad. La iglesia tiene también que mostrarle al mundo que ella necesita purificación y que ella carece de arrepentimiento. Eso lo hizo el Papa Francisco. Eso lo hizo el Papa Benedicto XVI al reconocer públicamente, con lágrimas en sus ojos, la horrorosidad, porque decía, esto no es ni siquiera una horrorosidad humana, demoníaca, en los sacerdotes, en la vida consagrada. Y nosotros, de eso no, los sacerdotes nos incomodamos y nos molestamos. Y yo lo he escuchado de sacerdotes contra el Papa Francisco. Él lo hizo. Y hay que agradecérselo, porque es una actitud muy valiente de parte de él y muy humilde.
para llevar a la iglesia a un estado de conciencia muy bonito al que la iglesia debe llegar, de saber que necesita arrepentimiento y conversión. Hay un libro, ojalá la gente se lo lea, ¿sí? Ojalá se llama La fuerza de la vocación, una entrevista que concede el Papa Francisco, y habla de realidades todavía más dolorosas y más tremendas dentro de la jerarquía de la iglesia y la vida consagrada. Hay otro libro del Papa Benedicto, hay muchos del Papa Benedicto XVI, donde también el mismo Papa, Juan Pablo II, no tuvo reparo en el 2000 en reconocer que la iglesia era pecadora y en pedir perdón en nombre de la jerarquía de la iglesia a toda la humanidad. El nivel de apostasía hoy dentro lleva a estos niveles de encubrimiento, ¿sí? Y la Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, nos habla de ese gran misterio de la iglesia como santa y como pecadora. Y menos mal nos muestra la dimensión bella y hermosa a la que todos debemos tender, como lo está haciendo la carta a los Hebreos, de esa dimensión de la iglesia que está en el cielo, en nuestros hermanos que ya están triunfando porque fueron fieles. Muestra otra parte de la dimensión de la iglesia que están en el purgatorio. ¿Por qué? Porque nos dice la iglesia que quien no viva en estado de perfección acá, hay que ir a purificar al otro lado. Gústenos o no, pero nos lo dice, la Lumen Gentium lo trae. ¿Sí? Lo trae, y lo trae porque la iglesia es consciente, la iglesia es humilde, es consciente de su realidad y nos habla de otra dimensión. Son 3 dimensiones que componen esta iglesia. La otra dimensión es la iglesia militante o peregrina, que es dice el concilio, los aviadores, que vamos en camino buscando la perfección, en camino de conversión constante. ¿Sí? No es que, por Dios, lo peor que le puede pasar a uno en esta vida es creer que ya está listo. ¿Sí? A los sacerdotes, cardenales, todos. El mismo Papa ha sido muy humilde, que pide oración por él porque él sabe que necesita de purificación. ¿Sí? Papa Benedicto XVI fue humilde, no tuvo reparo en reconocerlo en su posición como Papa. Decía: yo soy el primero que necesito conversión. Dios ha escogido un instrumento imperfecto. Y el Papa Francisco también lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, los ministros, los consagrados, es creer que ya nosotros somos de pedestales. ¿Sí? Yo creo que es muy grave eso. ¿Sí? Porque no estamos para eso en estos tiempos. Nadie, ni los laicos, nadie. Todos los aviadores, todos necesitan, unos más que otros, pero todos necesitamos caer a los pies del Señor para pedirle que nos purifique. El anticristo tiene ese lenguaje de hacernos creer cosas que no son, y lo hace en nombre de Cristo, y lo hace en nombre de Dios. Por eso pidámosle al Señor esa gracia humilde de este hombre, de acercarnos a Él con toda sencillez, y busquemos a Jesús en la Eucaristía. No hay presencia más purificadora que Jesús en la Eucaristía. Busquémoslo en su palabra. No hay fuerza más purificadora que la fuerza que trae la palabra del Señor. Y apoyémonos en personas que nos lleven a estar en estos lugares, a quien nos intente apartar de Jesús Eucaristía, de su palabra, de la Virgen. Tengamos sospecha con esas personas. Porque dice San Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y uno sí tiene que cuidarse del alma, hay que cuidarla. Nunca rechazar a nadie. La vida cristiana, menos mal, nos llama a una comunión espiritual, que es más perfecta. Y hay veces no podemos tener comunión física, y eso se da. De hecho, la catolicidad en la iglesia no se compone de la uniformidad física. No, la catolicidad no se compone de eso. Todos peinados para el mismo lado, todos caminando lo mismo, sí.
Si un paso atrás, todos atrás, uno adelante, todos adelante. ¿Qué tal un catolicismo así? Dios mío. Eso le queda bien al marxismo, al socialismo, a todas estas doctrinas. Eso no le queda bien al cristianismo. La comunión en la iglesia se hace por la fe. Y a la fe se llega por una auténtica conversión. Y a una auténtica conversión se llega por un reconocimiento del pecado y del amor de Dios como única solución para llegar a la verdadera conversión. No es otro camino. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia, menos mal, y amar desde el corazón. Miren, los cristianos tenían un solo corazón y una sola alma. Y aunque no estaban juntos, los apóstoles no murieron juntos. Todos, vayan, miren la vida de los apóstoles en lugares diferentes. ¿Sí? Pero eran uno solo. Porque vivían en una sola fe, la que les había dado nuestro Señor. Y más ahora que vienen tiempos más difíciles de persecución. Hay veces es que tenemos unos estereotipos de vida cristiana muy raros hoy. Y la catolicidad, vayan al catecismo, a la doctrina de la iglesia para que vean que la catolicidad no se compone de uniformidad. Nosotros hay personas con las que no podemos caminar porque resultan tóxicas, nos dañan el corazón, pero tenemos una posibilidad de estar en comunión con ellos, desde el corazón, espiritualmente, desde la oración por ellos. Eso sí no podemos hacer nunca, despreciar a nadie en nuestro corazón. Pero hay veces, físicamente, no es bueno, hay ambientes que no son buenos, y hay personas que son muy tóxicas, ¿sí? Para vivir la fe en el Señor, para vivir una auténtica comunión con el Señor. Y hablo dentro de la iglesia, yo no hablo fuera. Dentro de la iglesia, el Papa Francisco decía en algún momento que la mundanidad se nos había metido a nosotros, y lo dijo específicamente de los religiosos, de las religiosas, de los sacerdotes. A la curia romana se lo dijo también, allá a los cardenales. El Papa es muy franco, muy valiente, ¿sí? Se los dijo también, públicamente se los dijo. Entonces, pues pidámosle al Señor esa gracia de poder estar en Él, de poder dejarnos purificar por su palabra, por su presencia, por su amor, por su bondad y por la gracia del Espíritu Santo. Y aprovechemos estos tiempos de misericordia que el Señor nos está ofreciendo, abriéndole nuestro corazón con sencillez y humildad, siendo verdaderos pobres y humildes, para que experimentemos la transformación del Señor en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.